40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años en Historia de una época y estamos con nuestro amigo, con JF Lamata. JF, ¿cómo estás? Aquí andamos, Javier, contento de volver a coincidir contigo ante los micrófonos. He de decir que este es el primer programa que grabo después de mi prolongada ausencia. Aunque este programa ustedes lo escuchan a finales de noviembre, más o menos, pero es un honor compartir micrófono contigo. Pero que sepas que es mi regreso triunfal, es con 40 años. Esto sí que es para mí un honor y una responsabilidad. Oye, tú que estás siendo un hombre radiofónico de éxito, aquí te diriges un programa como El Extintor y estás en 40 años en Historia de una época, además de que eres contertulio habitual de En la boca del lobo. Lo cual prueba, como digo, su gran generosidad. Os tengo que felicitar a ti, a Carlos Chinchilla, a todos los contertulios que han pasado por estos micrófonos, porque aunque esto ya se está escuchando a finales de noviembre, he de decir que lo habéis hecho magníficamente bien. La audiencia no me ha echado en nada de menos. Es más, estoy incluso celoso porque los datos han sido incluso mejor que cuando yo estoy, con lo cual no digo nada. Bueno, eso es porque la gente se conectaba para ver si volvía. Había ansiedad a ver si volvía. Bueno, vamos a intentar que esto salga lo mejor posible. No siempre es fácil, aunque contigo las garantías de éxito están casi aseguradas, JF, habíamos hablado de la historia del Partido Comunista, lo habíamos dividido en dos partes, nos habíamos quedado incluso horrorizados, ¿no? Digo horrorizado yo en mi caso de cómo en pleno siglo XXI puede existir un Partido Comunista en cualquier país del mundo, pero bueno, eso sería objeto de otro debate. Pero tiene escondido un poco, ¿no?, en la nevera. Su pasado lo tiene un poquito en la nevera. Programas como este han servido para refrescar a la gente de qué es el Partido Comunista, pero claro, le sigue muy de cerca el Partido Socialista Obrero Español. A mí sabes que me fascina mucho la historia de todo en general, o sea, desde los medios de comunicación más pequeñitos hasta los más grandes, desde Telecinco hasta los partidos tal. Y en el caso del Partido Socialista Obrero Español, lógicamente, con una historia tan larga, es una historia fascinante y apasionante de seguir. Y además tenemos una gran ventaja, que las partes, no solo es eso, pero digamos las partes que podemos considerar más polémicas no están muy discutidas porque los propios dirigentes socialistas han escrito unas memorias que son excepcionales y que ayudan muchísimo. Y yo a la gente animo a que lea las memorias o las correspondencias del doctor Negrino, de Indalecio Prieto, o de Largo Caballero, o de Fernando de los Ríos, o de Juan Simeón Vidarte, y todas ellas son fantásticas. Por tanto, no hace falta irse a sus enemigos para ver sus propias críticas, y que se está refiriéndose al periodo más oscuro que ha tenido, aunque también ha tenido episodios muy importantes. Fíjate, yo me atrevería a decir que el PSOE es lo más parecido que ha habido en España a un partido institución, es decir, un partido que está unido tipo el PRI, por ejemplo. Claro, en el sentido de que en un momento México, el estado de un partido, en el caso del Partido Revolucionario Institucional en México, era el estado del país. Es verdad que me dirán algunos, hombre, de hecho se hablaba del régimen del PRI, y alguno me dirá, hombre, pero si había otros partidos de la oposición. Es cierto que los había, pero había un sistema curioso en el cual todo dependía del PRI, de que el fondo mandaba el del PRI. De hecho estuvo 70 años mandando, o sea, quiero decir, hay pocas dudas al respecto. En el caso de España, un poco el estado de salud del PSOE durante unos momentos muy determinados, sobre todo durante el siglo XX, en dos periodos, el periodo de la Segunda República y el periodo del 78 para adelante, el estado del PSOE ha sido un poco el estado del país. Y de hecho yo creo que la crisis, digamos, separatista que tiene España en este momento, también la tiene el PSOE en su seno, y la ha ido claramente durante los últimos 15 años. Igual que quizá cabría pensarse, esto ya es subjetivo, quizá que habría que preguntarse si el PSOE no lo atajó a tiempo en su momento internamente, pues tampoco en España lo atajó en su momento, y los dos han acabado estallando casi a la vez. Pero vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden, pero fíjate, esa comparación que has hecho del Partido Revolucionario Institucional, es decir, un partido revolucionario que es institucional, claro, también podríamos decir algo parecido del PSOE. Pero ¿cómo nace el PSOE? Habíamos visto que el Partido Comunista nace en el año 21, una extinción del Partido Socialista. También, ¿sí? ¿Cómo nace el Partido Socialista? Bueno, y su fundador, Pablo Iglesias, el papel que tiene en todo esto. Pablo Iglesias Pose, que por cierto es interesante decir que es de Madrid, de un telegrafista. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque las masas del socialismo inicial básicamente tenían dos puntos, que eran Asturias y el País Vasco, y en menor medida los ferroviarios de Valencia. En Asturias pues estaban las minas, en el País Vasco la siderurgia, y en Valencia los ferroviarios. Esos eran los tres núcleos que había. Pero casualmente el líder era un madrileño.
donde digamos no había un nivel tan claro, pero era donde estaba digamos el poder, y sobre todo claramente tenía que ser un hombre muy carismático. Pablo Iglesias posee, no confundir con Pablo Manuel Iglesias actual. Pablo Iglesias funda un partido siguiendo la doctrina lógicamente de socialista utópica de Fourier y sobre todo de Karl Marx, y es de hecho el primer partido socialista que se funda después del SPD, del partido que en el fondo ha creado el país de Karl Marx, con lo cual tiene mucho mérito, es el primero que se adelanta y lo funda. Pregunta ya por ser polémico, ¿era un partido que defendía la dictadura comunista? ¿Era un partido...? Vamos a poner las cosas en su tiempo. Es que en ese momento ni siquiera era un partido de masas, era un partido, digamos, residual. O sea, la aspiración de Pablo Iglesias no era ser presidente del gobierno, ni se le pasó por la cabeza, porque no había una gran masa. Él está buscando reivindicar una minoría para hacerse un huequillo y que la gente haga caso. Estamos aquí los de la clase obrera, por eso tenía la palabra obrero. No era un partido con vocación de gobierno, porque en todo caso si lo hubiera planteado lo hubieran tomado por loco, porque era imposible en ese momento pretender eso. Entonces, por eso cuando la gente dice, claro que era un partido marxista, claro, por tanto que... Pero si en ese momento ni siquiera había régimen comunista alguno, por tanto ese debate no existía, porque no se planteaba como algo posible. De hecho, el Partido Socialista Obrero Español nace fusionado a un sindicato, la Unión General de Trabajadores. No hay ningún congreso del Partido Socialista hasta 1888, porque no era un partido en sí, era un movimiento, aunque se llamara partido, era un grupito muy pequeñito. Y cuando se funda el sindicato, que tiene más lógica para lo que él pretende, reivindicar los derechos de los trabajadores, la clase obrera, se obliga a que eres afiliado al sindicato a la vez que el partido. Por tanto, el PSOE es una especie como el partido político de esos sindicalistas, para ver si consiguen colarse en el Congreso. Que fíjese que no lo consiguen hasta 1910. Que es cuando se cuela solo uno, que es Pablo Iglesias, y lo hace únicamente porque hay una coalición con los republicanos. En solitario no salía. Estamos hablando de un partido muy minoritario. Y por seguir con la polémica que sale siempre, ¿era un partido violento? Que es la otra referencia que hay que tener. Pues supongo que hay que decir que sí. ¿En qué me refiero con eso? No violento en el sentido de que había milicias armadas, como por ejemplo podía ser el gran enemigo que tenía el Partido Socialista por el control de la clase obrera, eran los anarquistas, que eso sí era una cosa muy violenta. O sea, lo siento si hay aquí... No era inicialmente muy violento el Partido Socialista. ¿Ese primer Partido Socialista? No. Pero porque sobre todo porque era muy minoritario, no por otra cosa. O sea, a más gente que habría concepción moral, era muy minoritario. O sea, Pablo Iglesias en 1910 es cuando le dice aquello a Maura de que contra usted estaría prácticamente legitimado el atentado personal, porque en el discurso en ese momento era el que había, ¿no? Y Canalejas traidor. Pero eran tan pequeñitos que en el fondo eran irrelevantes no estaba animando a la gente a su gente a matar a Maura porque no tenían gente para hacerlo. En el fondo el enemigo tenía que adoptar el discurso violento, porque ¿quién era muy violento en ese momento? Los competidores por la clase obrera, que eran los anarquistas. ¿Pero los anarquistas participaban de las elecciones? No. En su ADN iba el estar contra las instituciones, pero nunca participar, con lo cual su fuerza real tampoco. Y ese debate lo tenía también el socialismo, de si debíamos estar o no estar. De hecho, no fue fácil estar en esa conjunción republicano-socialista de si debíamos o no debíamos. Al final decidieron que sí. Y entonces, en el fondo, para que lo entendamos, si hacemos una lectura malévola, para los republicanos, los socialistas eran eso, un grupo de gente pequeñaja que a lo mejor nos puede venir bien, utilicémosles para que agiten un poco el tema, para conseguir lo que queremos nosotros, que es acabar con este sistema y poner el nuestro, pero sin hacerles mucho caso. Eran como el amigo exaltado al que utilizas, lo que diría César Vidal, el tonto útil, ¿no? de los republicanos en ese momento, los Lerroux, los que estaban en ese momento intentando liderar el movimiento republicano. Estamos hablando de 1910, de esa década. Y ahí estaban por ahí los socialistas, que en Cataluña, por ejemplo, no eran nada. No había ningún diputado del PSOE en Cataluña. En Cataluña hay, por desgracia, o por suerte, yo creo más por desgracia, estaban con fuerza los anarcosindicalistas, que esos sí tenían un componente claramente terrorista. Y yo pido perdón, no diré, me va a decir, hombre, esto es que en aquella época los patronos también tenían divisiones. Pues también, yo no estoy diciendo que me juzgando que fuera peor, pero que había un componente terrorista es un hecho. Tú estás constatando un hecho, es decir, el anarquismo, además hay que rememorar los incidentes de Barcelona, lo que pasó, la Semana Trágica, lo que vendría después, quiero decir, es decir, a nadie se le escapa el componente terrorista de este anarquismo, ¿no? Y ahí llega la famosa huelga revolucionaria, que es el primer momento importante de la historia del Partido Socialista, que es 1917. Ese momento, fíjese, la huelga revolucionaria del 17, que es, digamos, la primera vez que hay un gran juicio contra la dirección socialista,
fue una cosa que empezó por una queja ferroviaria en Valencia, lo que decía antes. Pero de repente, yo aquí estoy hablando de subjetivamente, y algún historiador lo comenta, probablemente utilizados por los republicanos, de repente se pone en esa huelga que buscaba paralizar el país para una mejora social de un sector muy determinado, que era el de los trenes, y de repente se pone como reivindicación el cambio de régimen. Que es una cosa extrañísima, cuando ya, digamos, se puede decir que está usando la violencia, aunque sea una violencia aparte de un parón masivo, que fue lo que se intentó allí en el gobierno de Eduardo Dato con el rey Alfonso XIII, que no funcionó. Y también hubo una deriva violenta. Pero lo que más o menos se ha asumido, y puede ser verdad, es que la deriva violenta fue por los anarquistas, que ellos se metieron. De hecho, ¿dónde hubo más violencia? En Cataluña, donde siempre, con perdón, parece que se arma más jaleo por la clase, digamos, de terrorista que había infiltrada, si se quiere, en aquellos huelguistas. Una cosa curiosa de la huelga revolucionaria del 17, Pablo Iglesias Pose, que entendemos que la debió apoyar porque era su partido, no estaba en el comité de huelga, por eso no fue juzgado. Estaba Largo Caballero, estaba Julián Besteiro, pero curiosamente Pablo Iglesias no le pudieron juzgar por esa huelga revolucionaria porque él no estaba. Un Pablo Iglesias que sería mayor o serían muy jóvenes el resto, ¿no? Sí, él era el mayor, efectivamente, ya tenía su edad. Pablo Iglesias Pose, él defendía a sus compañeros, pero en el juicio no le pudieron juzgar porque no hubo ninguna declaración suya, nada, no estaba en el comité de huelga, nada. Y en ese juicio condenan a cadena perpetua a Julián Besteiro, a Largo Caballero, a Andrés Saborit. Para que entendamos en aquel momento, el único cargo de poder del PSOE es el presidente del partido, que es Pablo Iglesias Pose. Lo que hoy entendemos como secretario general no existía. Y aunque digan, no, pero había un secretario, sí, pero eso era como el tesorero, no había como un gerente, no había la figura que entendemos hoy de secretario general fuerte. Todo el poder ejecutivo lo tenía un presidente, que era Pablo Iglesias Pose. Entonces, curiosamente, fueron condenados a cadena perpetua, pero luego a los 8 años estaban en libertad todos, porque fueron elegidos diputados. Quiero decir, ese sistema judicial de aquella época curioso, ¿no? Les amnistían, curioso, porque si no, no hubieran podido coger sus actas. ¿Cómo hubiese cambiado la historia si esa condena se hubiese producido? Sería un ejercicio interesante. A lo mejor hubieran llegado otros. En todo caso, curiosamente, no fue luego el lado más radical del socialismo, por ejemplo, en el caso de Julián Besteiro, los que habían estado condenados a cadena perpetua. Luego él, curiosamente, tendría una postura relativamente moderada. Cuando se produce la gran escisión del socialismo en el año 1920 y 1921, todos estos estuvieron a favor de no irse con los comunistas, que es algo muy, muy interesante de analizar. Ya lo comentamos un poco con el tema del Partido Comunista. Las etiquetas de moderados, radicales, yo entiendo que nos ayudan mucho a los que nos gusta la historia para comprender un poco y para organizarnos, pero tenemos que entender que es orientativo. ¿En qué quiero decir? Que no es nunca rotundo. O sea, gente que en un momento tiene una conducta moderada, tiene en otros momentos una conducta radical. Y esto lo tenemos que utilizar a partir de ahora cuando vamos a ver gente que tiene conductas variables según el momento. Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, todos ellos estuvieron a favor matiz en el caso de Prieto, pero no, a favor inicialmente de entrar en la Tercera Internacional, es decir, la Internacional Comunista, es decir, que el Partido Socialista fuera la sección española de la Internacional Comunista, en el Congreso Extraordinario de 1920. Estas personas. Sí, pero luego en el 21 cambian todos de opinión y votan todos que no y gana el no. ¿Qué había pasado? Entre otras cosas, que habían mandado un representante a Rusia, que era de los Ríos, y había vuelto con una serie de condiciones. Y cuando ven las condiciones, Pablo Iglesias, que había seguido con mucho entusiasmo la Revolución Rusa, ve una serie de condiciones que no le gustan. Como le había pasado a los amigos alemanes del SPD. No era algo diferente lo que le pasó al PSOE SPD, que es que en esas condiciones entendió que había una sumisión directa, no ideológica, en la que, insisto, estaban de acuerdo. En ese momento el Partido Socialista está de acuerdo. Una sumisión orgánica, ¿no? Claro, es decir, estamos de acuerdo en que queremos que haya una república de partido único, o sea, lo que no va a decir dictadura porque esa palabra suena mal, pero si dice régimen de partido único, una única clase obrera, un único partido, que es lo que dice el Partido Socialista Obrero Español en su programa electoral de entonces, te das cuenta que no había una discrepancia, por tanto, programática con el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Cuál era el problema? Creo que el Partido Comunista de la Unión Soviética, con una gran ceguera, era secciones españolas del Partido Comunista de la Unión Soviética, aunque lo llamaran Internacional Comunista. Eso es lo que el PSOE no aceptó y un grupo de gente sí aceptó, y esa gente es la que se escindió y creó lo que, tras varios cambios de nombre, sería el Partido Comunista de España. Por eso cuando no quise en ese momento que hubieran inventado la socialdemocracia tal como la entendemos ahora, de un sistema de partidos. Si se quiere, vamos a diferenciar en eso. ¿Defendía el Partido Socialista un pluripartidismo? No. Porque entendía que el objetivo ideal era una única clase, entendía que los partidos eran de las clases, con lo cual el mundo idílico era una única clase, un único partido.
O sea, digamos, igual que en el tema clerical, pues uno ve el programa del Partido Socialista y decía claramente que disolución de toda orden religiosa en España, incautación de los bienes, pues lo que era el ideario revolucionario clásico. Por eso cuando hablamos de moderados o radicales en el Congreso de 1920 y 1921, nos estamos refiriendo a sumisión o no. Porque ideológicamente eran muy similares. Lo único era la sumisión a la Unión Soviética o no, pero la arma revolucionaria lo contemplaban y la manera de alcanzar el poder también, incluso apoyaban la revolución rusa. Claro, aunque no lo aplican en España, pero es verdad que en ese momento no dicen nada. Oye, Lenin tendría que haber llegado al poder con elecciones. Todo el mundo entiende como lógico, les parece bien, la conquista por el poder es la prioridad y el método es secundario, que es más o menos el ideario socialista largo caballerista. ¿Cuál es? Si ganamos bien y si no ganamos, pues de otra manera, de la manera que sea, porque entendemos que nuestra fórmula es la correcta para el país, y si el pueblo está tan ciego que no lo entiende, pues habrá que convencerle de todas las maneras que nos ocurramos. Llega el momento más interesante de la historia de este periodo, que es del primer Partido Socialista, el de Pablo Iglesias, que es el golpe de Estado de Primo de Rivera. Hay que decir que Pablo Iglesias muere durante este golpe de viejo en el año 1900, estoy tirando de memoria, debe ser el 25, 1925 me suena que es el fallecimiento, y si no, por esas fechas debe ser. El golpe de Estado del general Primo de Rivera, que tiene mucho pedido, por cierto, suplicado por la burguesía catalana, entre otras personas, tiene un enemigo muy claro, que es el anarquismo y no el socialismo. Cuando la gente de ahora no entiende cómo es posible que hubiera dirigentes del Partido Socialista Obrero Español que apoyaran, o si quieren que seamos suaves, convivieran con el golpe de Estado del general Primo de Rivera, es porque ya creo que están aplicando la mentalidad actual. En aquel momento, ¿qué más le daba al Partido Socialista la restauración con aquellos ministros de García Prieto y tal que el general Primo de Rivera? Les daba igual. O sea, en el fondo no era para ellos peor la restauración que actual. Les daba igual. Era un sistema que estaba por allí y pues bueno, si quiere contar con nosotros nuestra opinión, que es básicamente lo que ofreció la dictadura Primo de Rivera, pues la quiere decir. Ya no es para el ideario socialista, todo lo que no fuera su sistema ya era una dictadura, digamos, burguesa. Seguía a los burgueses. Entonces, ¿por qué le tenía que parecer peor? Pues eso es muy lógica la postura del Partido Socialista. ¿Por qué les tenía que parecer peor el régimen burgués de los ministrables liberales y conservadores que el régimen burgués de Primo de Rivera? Les daba igual, con la diferencia que Primo de Rivera se acercó a ellos y dijo: oye, os doy un puesto en el Consejo de Estado y os doy puestos en las asambleas laborales que voy a crear. ¿Qué buscaba Primo de Rivera? Pues hombre, no estábamos en su cabeza, pero lógicamente él quería aislar a su enemigo, que eran los anarquistas. Y Iglesias se presta a esto. No llega, porque se muere de viejo. Bueno, se muere en el 25 y ya no participa. Entonces, ese debate le toca a la generación que viene después. Se nombra presidente del Partido Socialista Obrero Español a Julián Besteiro, que tiene el símbolo de que es el que ha sido condenado por la huelga revolucionaria, tal. Y Julián Besteiro intenta un poco poner orden en los dirigentes que tenía. En aquella época no existe todavía la estructura del Partido Socialista como institución como lo entendemos ahora. Es un partido, por tanto, ¿quién tiene poder en el partido? El que es conocido, el que reúne a gente en los mítines. ¿Quiénes reunían a gente al hablar? Básicamente dos personas. Largo Caballero, que era secretario de UGT, y Indalecio Prieto. Esos eran los dos Indalecio Prieto porque era periodista, sus columnas en el Liberal de Bilbao habían sido conocidas, era, digamos, una figura famosa, y Largo Caballero pues era la imagen del sindicalismo. Aquí una duda. ¿Todos estos te habían apoyado también? No había un matiz ideológico uno de los otros, ¿no? Ideológico no, era estrategia. Y sí hubo discrepancias con la estrategia a seguir con el tema de Primo de Rivera. Indalecio Prieto, que fue más listo, él ya tiene una visión más parecida, digamos, a lo mejor al PSOE actual. Él dijo: esto de la dictadura nos va a perjudicar. Militares, no nos conviene. Pero Largo Caballero dijo: yo creo que sí. Y Julián Besteiro, el Largo Caballero, el que luego sería el Lenin español. Efectivamente, y ya está fuera de dudas. Quiero decir, ocupó él mismo un cargo en el Consejo de Estado. Quiero decir, no hay discusión a ese respecto. Quizá podríamos discutir cuál fue la postura de Julián Besteiro, que no hay una declaración clara, y yo me imagino que él lo que intentó es árbitro, apaciguemos un poco, yo me quedo un poco al margen, no digo ni que sí ni que no desautorizo a uno ni otro. Él intentó luego convencer que los que lo estuvieron era a título personal. ¿Qué peso tenía la UGT en todo esto? ¿Era más poderoso que el propio partido? Claro, como eran hermanos, en eso entorno, precisamente con Largo Caballero es cuando empieza a delimitarse, pero por ejemplo, por estatutos, el presidente del PSOE era también de la UGT. Julián Besteiro también era el presidente de la UGT. Con lo cual había una unión, digamos, estructural había. Lo que pasa es que como el que tienes de secretario tiene un peso propio,
Fíjate que hasta tenían periódicos propios, ¿no? Porque Largo Caballero acababa fundando Claridad, mientras que el socialista era el periódico oficial, él tendría el suyo propio, que era Claridad, que era un poco donde le servía de correa de transmisión de lo que él pensaba. Y Prieto no tenía nada que ver con el PSOE orgánicamente, pero el liberal sabíamos que era la corriente de transmisión de Indalecio Prieto, con lo cual cada uno tenía su periódico. Esta figura esto es lo que va a crear algo que ha seguido toda la historia del PSOE, que es las familias. Se han adelantado a su tiempo. Ya antes de que se entiendan las corrientes políticas, ya existen. Dos señores que por su peso personal tienen corrientes de opinión. Indalecio Prieto dice, oye, esto de la dictadura no me gusta, y de hecho él dimite como miembro de la dirección para no sentirse responsable, lo cual que nos delata que aunque Julián Besteiro pueda intentar que la ejecutiva fuera neutral, si Prieto se está yendo de la ejecutiva, está asumiéndose que la ejecutiva está a favor. La ejecutiva ha aceptado la postura de Largo Caballero de que hay que apoyar el régimen de Primo de Rivera. Y eso más o menos ocurre, y hay que decir que lo hicieron prácticamente hasta el año 1929, que es cuando ya está desmoronando el tema, cuando dice, uy, vamos a separarnos, y rápidamente, algo muy político por otro lado, a colocarnos en el lado contrario para... Tú estás en un régimen y cuando está a punto de caer te unes a los del martillo para presumir de que lo has derribado tú. Sí. Eso en el bloque del Este pasó mucho, ¿no? Hubo muchos que habían sido comunistas en Rumanía o tal, y cuando lo ven caer rápidamente se apuntaron a... De hecho fueron los... Ionescu y todos estos, decir, no. Eran todos, habían sido todos comunistas y pasaban por ahí al final, para ¿no? ser luego héroes del anticomunismo, ¿no? Pues aquí supongo que algo parecido. Y está famoso, y llega el gran debate interno del Partido Socialista, el siguiente debate interno, que es el del Pacto de San Sebastián, que ese es un momento de debate muy tenso del Partido Socialista Obrero Español, y que llevará a una crisis de la que me sorprende que no se habla mucho. Cuando se habla de la crisis del PSOE nunca se incluye. Yo creo que fue una crisis probablemente mucho más fuerte que otras que hubo después, que fue la crisis que llevó a la dimisión de media ejecutiva, incluyendo el presidente, y que en portada de Socialista anuncian los camaradas Besteiro, Saborit, Anguiano, todos dimiten de todos sus puestos en el Partido Socialista Obrero Español. Era una cosa fuerte, ¿no? ¿Por qué dimitía Julián Besteiro? Porque Largo Caballero e Indalecio Prieto, en este caso estaban de acuerdo, firman el Pacto de San Sebastián, que es aliarse con los republicanos burgueses. Y es con lo que Besteiro no podía entender, diciendo, en el fondo, el Partido Socialista Obrero Español no era un partido republicano. ¿Cómo que no? No era, ¿por qué? Porque el republicanismo era de los ricos. Sí, o sea, el proletario, y eso Pablo Iglesias Pons se lo tenía muy claro, el proletario no era republicano. O sea, el señor carpintero, el señor telegrafista o el señor tal no era proletario, era monárquico, no era nada, era que me llegue el pan. Sí. Y en cambio los burgueses, los señores Azaña, los señores que venían del Ateneo, tal, con perdón, pero no eran proletarios ni por asomo. Es más, yo creo, incluso si uno lee la memoria de Azaña, que es un acto fantástica, que es obligado para todo político. Eso sí, parece que él no tuvo ningún fallo, eso sí. Todos eran malos menos él. La palabra, el adjetivo botarate, que lo utiliza a menudo para referirse a sus propios compañeros, uno se da cuenta que trata a esta chusma, entre comillas, considera a los obreros como chusma. Que están a su servicio, y piensa que es capaz de manejar a esa chusma. Todo esto lo digo entrecomillado. Sí, no, pero define muy bien lo que era el Pacto de San Sebastián, que los republicanos se pensaban que el socialismo, pues eso, les podía servir para, si hacía falta, movilizar con huelgas y tal, a su servicio. En un carguito tal, pero no creo que pensaran que ellos iban a tener la fuerza que ellos tuvieron. De hecho, también es otro problema desde el bando de la izquierda, si se quiere, de por qué fracasó la República. No estoy hablando de la guerra civil, estoy hablando de la República. ¿Por qué no funcionó el bando de la izquierda? Yo creo que porque además miraban muy por encima del hombro los republicanos a los socialistas, que luego en las elecciones del 31 se demostró que tenían muchísima más base social que los republicanos de izquierda en sí, que es el gran problema que tuvo la República, que era una república con muy pocos republicanos. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor ahora sería diferente porque ya se ha cambiado el concepto, pero el concepto del 31, bueno, el Pacto de San Sebastián lo firman Indalecio Prieto y Largo Caballero, teóricamente a título personal, pero cuando ya se acuerda que si Niceto Alcalá Zamora es elegido jefe de Estado, que era el acuerdo del Pacto de San Sebastián, si consiguen derribar a la monarquía y que van a tener ministros en ese gobierno provisional los socialistas, pues Besteiro, yo entiendo que dice, oye, ¿yo qué pinto aquí? Si aquí está decidiéndose cosas y no se consulta conmigo, no hubo un congreso del PSOE para decidir lo que hacían. Firmaron a título personal estos dos, pero con un gran peso social, porque tenían mucho más peso internamente, por carisma, por lo que fuera, que es una triste verdad para Besteiro, Largo Caballero y Prieto, pues dimitió y pegó el cerrojazo, un gran cerrojazo en pleno año 30-31, en pleno a punto de producirse, digamos, el movimiento que vaya a la República. El PSOE se encuentra con un agujero en la ejecutiva brutal, porque dimiten todos los besteristas, que eran curiosamente los designados por Pablo Iglesias, ¿no? El ABC, con toda la mala uva, dicen, estos son los auténticos socialistas, lo hace claramente para Semar Cizaña, pero es verdad que se fueron en el suento. Luego le recuperaron a Besteiro, le nombraron presidente de las Cortes, tal, pero bueno, siempre esa discrepancia ya quedó ahí, digamos, a hierro.
Cuando se proclama la República, eso no falta que lo contemos, yo creo que la gente ya ha sabido que hay unas elecciones municipales, que gana curiosamente los monárquicos, pero es verdad que en 40 capitales de provincia no, y se van. Es una cosa muy rara que es la monarquía y Romanones prácticamente entrega las llaves, se van y entregan el poder a los del Pacto de San Sebastián. Otro día hablaremos, porque me hace un capítulo aparte, de lo que pasó en Cataluña en aquel periodo. Y el Pacto de San Sebastián, yo creo que habría que dedicarle también, eso es un algo, sí. Porque como curiosamente los desastres entre comillas o los cambios de régimen los burgueses No, totalmente, vamos. ¿El Pacto de San Sebastián o la transición en España a partir del 75? Sí. Además, yo que soy muy fan de la transición, pero es innegable. O sea, que decir, no fue un movimiento de masas, no, fue un pacto. ¿Quiénes están? El auténtico cerebro. Hazaña está en el Pacto de San Sebastián, pero no es el cerebro. O sea, el auténtico cerebro del Pacto de San Sebastián, a mi juicio, es Miguel Maura. La derecha. Y con él hizo Alcalá Zamora. Y ellos venían de la monarquía directamente, además de puestos de mucha importancia en la monarquía. En el caso de Miguel Maura, además, con un tema de negocios que le había ido mal, y entonces yo creo que se enfadó ahí porque pensaba que el rey Alfonso XIII iba a defender más sus negocios y no lo defendió. Instituto de Alcalá Zamora, pues porque se convierte en Instituto de Alcalá Zamora. Además, sin ellos la República no se hubiera alzado. ¿Por qué? Porque se subestimó, como hace siempre la izquierda, con perdón, pero eso así, ese es mi criterio, que subestimar a la masa social de lo que podremos llamar el centro derecha, por usar las etiquetas de toda la vida, y la única forma de que ese sector aplaudiera la proclama republicana es que salga gente como Miguel Maura, Alcalá Zamora, a decir: no se preocupen, que esto es una república de obispos, que es la frase que dijeron en ese momento el 14 de abril. Luego el 11 de mayo empezaron a quemar iglesias, pero digamos tardó solo 3 semanas en demostrar la república de obispos, pero era muy importante porque lo que hizo que el 31, y justo decirlo, fuera un acto de fiesta, fue que parecía que podía ser algo transversal, porque ahí se subestimó, digamos, y de hecho podía haberlo sido. Sí. O sea, sí. La iglesia del 31 en lo que es el mes de abril no pone ninguna objeción. El ejército, quitando alguna excepción como General Mola, pero hasta Sanjurjo sale y dice: me parece estupendo, porque parecía que podía haber sido transversal. El problema es que luego se vio que estaban, digamos, subestimando que hay que cuidar mucho los valores morales, políticos de la derecha, y como empezaron a pisotearlos, pues pasó lo que pasó. Pero por ceñirnos al Partido Socialista Obrero Español, ellos han apoyado el Pacto de San Sebastián, y el Pacto de San Sebastián incluye que ellos tengan 2 ministerios, que son Largo Caballero y Peto, y acá siendo 3 porque entra también de los Ríos, que son los 3 ministros republicanos que hay. De los Ríos es al que mandan a Cataluña para intentar solucionar el pitoste que se han encontrado de que es que antes de que se proclame la República en España la han proclamado en Cataluña, que eso nos da pie de cómo estaba la situación por allí. No hubo que esperar al año 34, que esa es otra falacia. La primera llegó en el 31, luego en el 34 y luego la que hemos tenido recientemente. Ha habido 3 proclamaciones de independencia de Cataluña. En mi opinión, la última de ellas, la peor de todas, porque ha sido la única hecha con preaviso. Quiero decir, por lo menos el gobierno provisional de Alcalá Zamora, que no había llegado a formarse en el año 31 cuando Macías sale al balcón y proclama la República Catalana. Al gobierno el Vino Negro les pilló por sorpresa la traición de Companys proclamando la República de Cataluña, pero al gobierno de Rajoy se lo avisaron con un año de preaviso y no hizo nada para evitarlo, aunque eso es otro tema, pero es para mí el que lidera la incompetencia. Por ceñirnos al Partido Socialista. El Partido Socialista tiene entonces que decidir qué hace. ¿Acata el gobierno de la República y está en él o no está? ¿Por qué existía este debate? Porque el ideario del Partido Socialista Obrero Español sigue siendo el gobierno proletario de la República, de los trabajadores, con partido único. Con lo cual, ¿cooperamos con este sistema, sí o no? Les hemos apoyado para cargarnos a la monarquía. ¿Mejor que la monarquía? Vale, pero ¿qué hacemos? ¿Colaboramos con el compuestos en esta administración? Supuestamente, esto es un paso previo para luego llegar a lo que queremos nosotros. Sí, que a ellos la República les daba igual, ellos lo que querían era la revolución del proletariado. Claro, les valía, si quiere, con paso previo, pero no para quedarnos así. Y entonces hay un congreso en el año 1932, que es un congreso muy importante, que es la primera vez que hay 2 candidatos a presidente, que eso no había pasado nunca, que se presentan Julián Besteiro y Largo Caballero, a quien es el nuevo presidente del Partido Socialista Obrero Español, que estaba vacante. Besteiro había dimitido en el año 30 por el tema que hemos mencionado antes. Hay un presidente provisional que no conoce a nadie, llamado Remigio Cabello, pero el 32 será el congreso para solucionar esa cuestión. Venimos de Pablo Iglesias, de Julián Besteiro, uno que no conoce a nadie, que es Remigio Cabello, que es el que está ahora presidente, y hay un congreso para ver qué hacemos ahora.
hay dos tendencias. La tendencia de Indalecio Prieto, que es colaboremos con el gobierno de la República, ya veremos después qué hacemos, pero de momento ahora hay que estar en las instituciones. Y la postura de Julián Besteiro, por eso digo que es muy curioso las etiquetas, que podríamos llamar en ese momento radical, si se quiere. Claro, no, con los burgueses nada. Aquí no. Él estaba el presidente de las Cortes, ¿eh? Y era Besteiro el que quería la ruptura. Sí, es decir, no tenemos nada que ver con los republicanos. Somos otra familia diferente, con lo cual ahora están cobrando ellos. ¿Por qué vamos a ser cómplices o colaboradores de sus reformas, de Azaña y tal? Que oye, que lo responda él, nosotros a la oposición, para contra este sistema burgués que en el fondo no es todavía lo que queremos. Y pierde Besteiro. Y gana Indalecio Prieto. Y Largo Caballero está en ese momento con Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, que hay que recordar que era el moderado. Moderado que en el año 36 fue escolta, asesina. Sí, y más episodios antes que tenemos Por eso digo que las etiquetas son complicadas, porque un cronista periodístico que hubiera sido el año 32 solamente hubiera dicho que Besteiro era el radical y Prieto y Largo Caballero los moderados, ¿no? Por eso digo que es complicado establecer. Sí, por eso digo que el moderado resulta que. Sí. Lo único que tenemos claro es que eran familias diferentes, que es lo único en lo que no va a discutir nadie, que ellos estaban en familias diferentes, ¿no? Hasta el final el Partido Socialista fue miembro del bienio azañista, en el que llegan las elecciones del año 33. Por cierto, el bienio azañista hay que reconocer que hubo una gran generosidad socialista, porque era el partido mayoritario, pero por cumplir el Pacto San Sebastián, en las primeras elecciones de la República, del 31, había ganado el PSOE con 114 diputados. Pero por cumplir con el Pacto San Sebastián, les ceden la presidencia a los republicanos, es decir, a Azaña. Llegan las elecciones del 33 y se produce lo que es el momento, digamos, más difícilmente defendible desde una postura democrática política, que es que gana la CEDA como partido más votado y el Partido Socialista Obrero Español, incluyendo Julián Besteiro, todos los representantes del Partido Socialista Obrero Español, le dicen a Cala Zamora, que es el jefe de Estado, si entra en el gobierno un miembro de la CEDA, dejamos de reconocer legitimidad a este gobierno. Eso lo dice estos militantes del PSOE. Claro, porque en ese momento funcionaba como lo que se llama la ronda de contactos. Y a la ronda de contactos iba y nos llega. Entonces, fíjate que es muy interesante que en la ronda de contactos participen 3 socialistas. Supuestamente valdría con 1. O sea, ya demuestra el hecho que vaya, por ejemplo, a hablar con Besteiro y vaya a hablar con Prieto, ya reconocía que eran autoridades autónomas unos de otros. Y más o menos con distinto tono los dicen, por favor, que no entre ningún gobierno del partido que ha ganado las elecciones, que es la CEDA. ¿Por qué odiaban tanto a la CEDA? Pues podemos suponer la excusa que dicen ellos, y bueno, podemos dar cierta legitimidad, es decir, como en Alemania ha ganado un partido, entre comillas, que como democráticamente, que es el Partido Nacional Socialista, y ha implantado al poco una dictadura, nosotros estamos convencidos de que si entra en la CEDA y gobierna, pues va a crear una dictadura fascista y por eso no queremos. Ese es el argumento que dirían los socialistas. Es verdad que democráticamente tiene un pase un poco extraño, dices, pero entonces, ¿valen o no valen las elecciones? Al final las elecciones solo valen si ganan los nuestros, es un poco complicado, que es el tema con el que se encuentra. Y ocurre algo muy interesante, que es, por ejemplo, llega el año 33, cuando tiene que tomar posesión el primer gobierno de Lerroux, en el que aún no hay ministros de la CEDA, pero ya es un gobierno que les cae mal, porque Lerroux era antimarxista, y no asisten los miembros del Partido Socialista. Ni tampoco Azaña, curiosamente. Imagine, o sea, para que lo entendamos, la tensión, va a tomar posesión un nuevo gobierno y no asiste al Partido Socialista le tocaba la vicepresidenta de las Cortes, porque el reglamento de la Segunda República era que el partido mayoritario ocupara la presidencia de las Cortes, que no pasó porque el presidente de las Cortes fue del partido de Lerroux, Santiago Alba, y dicen, bueno, y la vicepresidencia a un candidato socialista, Luis Jiménez de Asúa. Y de Asúa dice, no asuma la vicepresidencia porque no queremos tener nada que ver con estas Cortes. Eso está en las hemerotecas, es decir, no es un hecho, es decir, en este momento ya no tenemos nada que ver con esto. Aún así, a pesar de toda esa... Bueno, hay un episodio muy célebre, que es una discusión parlamentaria en junio del 34, donde Indalecio Prieto saca una pistola. Sí. Eso sale en titular. En el ABC, en La Libertad, de Indalecio Prieto sacó una pistola. Santiago Alba, que es el presidente de las Cortes, huye, demostrando una gran valentía. Dice, yo me levanto y me voy. Y afortunadamente no pasó nada. Solamente Prieto no es que quisiera matar en son diputado a la CEDA, pero como sean las discusiones para que tú saques una pistola. Para que veamos cómo estaba el ambiente en aquel momento en esa democracia tan saludable que era la Segunda República. Había pasado mucha cosa muy interesante. Había habido un financiero llamado Horacio que había comprado un montón de fusiles dicen que era para venderlos en Etiopía, y en Etiopía no se los compran y se los vende al Partido Socialista Obrero Español, que es la famosa compra de fusiles, que según cuenta Juan Simeón Vidarte, que es una figura a la que vamos a poner entre comillas, pero bueno, que era dirigente del Partido Socialista, por gestión de Indalecio Prieto otra vez, que es un poco porque será esta figura. Y ocurre la famosa Revolución de Octubre, que cuando entran 3 ministros de la CEDA, eso ya es lo que no podemos soportar, y entonces convocamos la huelga. El ministro de la CEDA, hay que recordar que en el 33 en la CEDA quien gana las elecciones. Claro.
hasta octubre del 34 no tocan el gobierno, intentaron una cosa que era imposible, que era un gobierno en minoría de solo el Partido Radical, que es el partido que ha quedado segundo en las elecciones y que tiene la ventaja de que es un partido muy antimarxista. O sea, es un partido republicano, pero que si lo que decíamos desde hazaña de que miraban a los socialistas como chusma, pues en el Rux todavía más, porque le parecía como esta gente y tal, con lo cual en ese momento dice, oye, pues intento gobernar yo. Y Aznar dice, oye, si quieres nuestro apoyo, aquí, como diríamos, reparte el pastel. Digo, aquí por lo menos que se reconozca, necesitamos apoyar, que compartamos un poco la gestión, porque que no nos fiamos de estos retos. Es una democracia secuestrada, porque los que ganaban las elecciones tampoco acababan gobernando. Claro, ¿no? Todavía en el fondo había heredado el sistema de que el rey decide quién es presidente, en este caso el jefe de Estado, es decir, Narciso Alcalá Zamora, que no había sido elegido, por cierto, por sufragio universal. Esa es otra falacia que aquí en Cita con la Historia, en un programa de radio ya hemos recordado muy a menudo. Es decir, ningún presidente de ninguna de las dos repúblicas que vive en España ha sido elegido democráticamente. Eso es un hecho innegable. No han sido ni plebiscito, tampoco hubo un plebiscito para la Constitución de la República. Tampoco se votó la Constitución y tampoco se votó la bandera, ni incluso eso. Quiero decir, si quiere la República buscar una legitimidad, tiene que cogerla ya en las elecciones legislativas, porque ni siquiera las municipales habían ganado. O sea, quiero decir, solo en el 31 las legislativas, en las que ya no había rey, si ganan, digamos, los partidos que podemos llamar republicanos y de izquierda, con una mayoría parlamentaria respecto a la derecha, que pierde por incomparecencia prácticamente. Aún no se ha formado la CEDA, y cuando se forma la CEDA en el 33 ganan. Probablemente también influyó el voto femenino, no me pregunto por qué, pero en ese momento las mujeres por cierto, un voto femenino al que el PSOE se opuso fervientemente. Claro, y tenía su lógica. Por ejemplo, Victoria Kent, que fue una de las que votó en contra siendo mujer, ella dijo una frase muy despectiva, pero que tiene un sentido práctico, y dijo, tengan cuidado que las mujeres católicas votarán a quien les diga su confesor. Entonces, como tiene esa idea de que había muchas mujeres que al final iban a votar lo que le diga el cura, no sé por qué pensaban eso. Pero hay que recordar que en este país, si el voto femenino no lo trae la izquierda se opuso fervientemente al voto femenino, porque los resultados no iban a ser favorables. Y acertaron, porque en el 73 ganó la primera vez que vota la mujer vota a la derecha. Es verdad que hay un hombre a largo plazo, seguramente a largo plazo se va a igualar todo, pero en ese momento a corto plazo yo creo que cuando votaron que no estaban pensando muy a cortoplacistas, diciendo, las mujeres de ahora veían ahí a la señora. No, digo, de cara al feminismo, eso hay que dejarlo claro, de cara a la historia del feminismo, que es que parece que ha pasado la historia, como que el voto femenino lo han conseguido ellos. No es que el voto femenino lo trajera a la derecha, el voto femenino lo trajo el contagio de los países de al lado. Los sufragistas, el Reino Unido, Francia. Los partidos, digamos, republicano-burgueses estuvieron en su mayoría a favor, y los partidos que se habían identificado más con la izquierda, y los republicanos, digamos, más claramente de izquierda, más, digamos, el sector más intelectualoide, dijeron, esto es peligroso, mejor votamos que no, como no es el momento. Por eso en la historia parlamentaria está lo que has comentado, que el voto negativo de los que podríamos considerar más claramente, o negativo o abstención, en el caso de los socialistas, de que no vemos que esto sea bueno a corto plazo. La derecha gana en el año 33, y en cuanto le meten 3 ministros en el gobierno, cosa que era ilógico que no estuvieran, puesto que habían ganado las elecciones. Jiménez Fernández, uno de ellos, que luego sería antifranquista, pero en aquel momento son los ministros de la CEDA, y es cuando dicen, esto ya se acabó. Es muy importante tener claro, ahora usamos el término golpe de Estado. Eso en ese momento no se utilizaba ese término porque estamos hablando de otro lenguaje. Los llamaron huelga revolucionaria, pero hay que decir que el ideario de esa huelga revolucionaria era directamente tomar el poder. Y eso figura en el manifiesto que leyó Ramón González Peña, que era en ese momento el encargado del Partido Socialista de liderar el comité de la huelga revolucionaria. Es verdad que esa huelga revolucionaria fracasa, pero ¿a qué precio? Porque hay muchos muertos en toda España y triunfa especialmente en Asturias. En Asturias llegó a haber consejos, llegó a haber gobiernos, llegó a haber decisiones. A Pedregal, que era un político republicano, le detuvieron, con lo cual ya estaban funcionando como si hubiera cárceles, ¿no? Indalecio Prieto, que fue uno de los que encabezó esa historia, luego huyó a París, inmediatamente se larga y deja que algo caballero, pero luego hay que decir en su favor que luego en sus memorias, pues yo antes citaba su carta, él pide disculpas. Y él dice en sus memorias, reconozco ante la historia de mi conciencia que fui responsable de haber apoyado aquel movimiento. Es verdad que dice, no me considero responsable de la evolución, como intenta desvincularse de la violencia, pero reconoce que en la preparación estuvo y asumo mi error para mi conciencia. Digo esto porque luego parecerá que cuando Pío Moa escribe un libro en el año 2006 sobre este tema, la gente cree que se lo ha inventado él. Y dice el golpe. Y todas las gente dicen, tú lees mucho a Pío Moa. Tal. El Pío Moa dice algo, ¿no? Que lo que habría que preguntarse es por qué tuvo que esperar hasta 2005 o 2006 para que se volviera a hablar de ese tema.
Que es sorprendente, digo, pero sí era un hecho que estaba en la memoria de todos los que habían estado allí, y hasta el propio Santiago Carrillo o ya murió, ¿cómo se llama este que fue? Pere Ardiaca, les preguntabas y decían sí, porque entendíamos que el fascismo había llegado. De hecho ellos dicen, no era un golpe de Estado contra la República, era para salvar a la República que había votado mal. Había un factor corrector. Entonces, claro, efectivamente. Pero claro, imagínese la gracia que tiene. El Partido Socialista en el Congreso del 32 ha votado, está en las instituciones republicanas. En cuanto sale de estas instituciones porque pierde las elecciones, cambia de opinión y decide que no, que hay que dar un golpe de fuerza para liberar a esas instituciones de la derecha, porque se referían, oye, apoyamos a la República mientras siga nuestra línea. Y ahí está la frase con tan cruda sinceridad de Largo Caballero, de decir, apoyamos la República si nos permite seguir el camino hacia el socialismo, y si no lo permite tenemos que ir a la guerra civil, ¿no? Que es la famosa frase que le condenan tanto a él en la campaña del 36. Perdieron. Por cierto, en este episodio ocurrieron cosas muy tristes. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un militante socialista, Silverio Castañón, entra, por ejemplo, en el convento de Turón en Asturias y se carga a todos los monjes, que se cargan a 29, ¿no? Que están allí. Es decir, estamos hablando de un momento muy violento. Lo digo por aquello, para entender por qué había tanto antisocialismo a partir de ese momento. O sea, el año 34 marcó un antes y un después en la relación ya de todo. Si hasta ese momento había enfrentamientos de republicanos y de tal, descubren todos con su crudeza lo que es de que el movimiento revolucionario marxista, lo que puede suponer. A lo mejor para la gente proletaria. ¿Esto se produce en qué año, cuando es asesinado todos los frailes? Octubre del 34. Octubre del 34. Quiero decir que no había estado la guerra civil, la huelga revolucionaria. Claro, eso ocurrió efectivamente en ese procedimiento, y hubo muchas más muertes. Se mataron a jueces, por ejemplo. Muchos socialistas aprovecharon para decir, este fue el juez que me condenó a mí por pues ala, un tiro en la cabeza y me libro de él. Es importante decir esto porque es verdad que a lo mejor estamos hablando de 1000 asesinatos comparado con lo que luego fue la guerra civil, es una tontería, pero estamos hablando de 1000 asesinatos. 1000 asesinatos costó esa huelga revolucionaria, que luego curiosamente ha pasado para la posteridad. Hay monumentos a la represión, a la represión republicana, a la represión. Sí. Es decir, es curioso, porque mandan a el gobierno de España, manda al general Franco, entre otros, a acabar con ese sistema en Asturias, encima en Cataluña, donde también mueren 200 personas por otro motivo, que es porque sale Luis Companys, dicen que forzado por Dencas, no lo sabremos nunca. El caso es que él salió, y ante la historia Luis Companys salió al balcón y proclamó el Estado de Cataluña. Una cosa bastante... Fíjate que en el 31 habían proclamado república, aquella directamente proclamaron Estado propio, y eso también provoca violencia de enfrentamientos entre partidarios, porque la policía está a su favor. No es casualidad que fuera a la vez. Había una complicidad clara. Sí, el 6 de octubre, la revolución, no me equivoco, corrígeme, uno es el 4 de octubre y en lo de Cataluña se produce el 6 de octubre. Es imposible no pensar que Companys no había hablado con miembros del comité de huelga del Partido Socialista Obrero Español, que habían acordado que si gobernaban, pues tendrían misterios. Carrillo cuenta en sus memorias que si él hubiera triunfado la revolución de Asturias, hubieran sido ministro Prieto, que estaba en París pero hubiera vuelto para ocupar un ministerio. Lo que pasa es que perdieron. Y entonces, efectivamente, si se quiere, hubo una represión en el sentido de que, claro, se aplicaron juicios a la gente que había asesinado. No tantos como lo que luego... O sea, en el fondo, si comparas la represión con la que hubo luego en los años 40 de la guerra civil, que eso sí en realidad más una represión clásica, lo que hubo ahí fue más se detuvo a muchísima gente, pero el número de penas de muerte fue reducido. De hecho, Melquiades Álvarez y los ministros de la CEDA dimiten porque creen que se está aplicando muy poco. Porque ellos dicen, oye, hay que ejecutar ha sido un acto de alta traición, de sedición, con lo que hay que ejecutar aquí a González Peña, no sé quién, y no se ejecuta. Antes se mencionó el caso de Turón, es solo un caso, pero ya que lo he usado como ejemplo, a Silverio Castañón, quien lo asesina, si se quiere usar el término asesinar para él, fue el franquismo. Fue no el gobierno de la República. Por cierto, sería complicado convertirlo en un mártir, ¿verdad? Digo, por aquello de si es un mártir Silverio Castañón porque le ejecutó la dictadura del general Franco. Estamos diciendo que nos pareció bien que él ejecutara a los 11 curas a todos los monjes del convento en Turón. Es el gran debate que tiene la historia de este asunto, ¿no? O Agapito García Atadell, que es otro de los que entró en el santo y se puso a matar gente. Sería un mártir porque, claro, en los momentos violentos es mártir el que ha asesinado claro, es que claro, tú comentabas que la revolución de Asturias costó más de 1000 muertos. Claro, cuando hubo que detener a los asesinos, a eso lo llaman represión, y a los asesinos se les ha hecho un monumento. Esa es la parte que tiene historia. Yo por eso digo que es un problema si alguien dice que se abran todos los expedientes a las víctimas del franquismo. Tenemos un problema, porque si tú quieres abrir ese tema, tienes también que reivindicar la memoria de las víctimas de las víctimas.
Claro, no, pero aquí solo cuando se habla de las anulaciones de los juicios o cuando se habla de que hay que revertir la sentencia de Luis Companys. Hombre, Luis Companys era un asesino y fue condenado, me da igual que fuera el franquismo o no el franquismo. Es decir, no todo antifranquista era el luchador por la democracia y la libertad. El luchador antifranquista era ETA, y ETA es demócrata. Claro, cuando la gente aplica el tema el famoso tema del por qué no se revisó, por qué en su día en la transición no se juzgó ahí a todo el mundo, en plan Nuremberg, a todos los franquistas, a todos tal, tiene un gran problema. Fíjate que estoy quitando cualquier tema ético, únicamente un tema práctico. Si tú reabres decir, no, es que este señor en mi pueblo, este señor fue el que señaló a mi padre y se lo llevaron. Él va a decir, bueno, sí, y tu padre fue el que señaló al mío. Y entonces sería un poco complicado. Julián Grimau, una de las víctimas habituales, en este caso del Partido Comunista, lo comentamos ya la persona, su condena era por haber matado a varias personas, entre ellas haber quemado los pies con sopletes a un cartero y haber asesinado a 2 mujeres, Joaquina Sol Serrano, creo que no me estoy diciendo de memoria. Luis Companys, es verdad que él dirá, yo personalmente no maté a nadie, pero es sorprendente que se lleven por delante a 8.000 personas en Cataluña y la Generalitat no pudiera hacer nada. Luis Companys me va a decir, oye, yo salvé la vida a una serie de personas, porque es verdad que una serie de personas, como 5 o 6 a las que salvaron, pero si tú reconoces que tenías habilidad para salvar a 5 o 6 personas, entonces tendrás que asumir algún tipo de responsabilidad en las 8.000 que no salvaste. Como mínimo algo tendrías tú que ver con esa gente, ¿no? Entonces el tema complicado. O esas 8.000 personas, estoy citando únicamente las de Cataluña entre julio y septiembre del año 36. Bueno, en el caso del Partido Socialista tiene ese problema. Dice, si tú quieres reivindicar a todos los socialistas que murieron, a ver si alguno de ellos, como Agapito García Tadel o Silverio Castañón, si está reivindicando, quiere decir que te parece bien a la gente que mató, te parece bien, que es el problema que tienes en estos debates. Por eso es lógico que la transición dijera, oye, no toquemos esto, porque claro, si tocamos esto la sociedad no lo va a dirigir, porque lo peor no es el dirigente político, o sea, insisto, lo peor no es Carrillo, Fraga o Ares Navarro, lo peor es el cartero de allí, el señor del bar, el tal, porque estaban vivos, claro, ese es el auténtico problema. Oye, yo creo que esto va a dar para una segunda parte del PSOE, porque lo merece, Ya tenemos más de Felipe Guerra, que es un capítulo aparte, pero vamos a seguir con lo que nos dé tiempo desde aquí. Sí. Bien, la República, claro, el argumentario que usa el Partido Socialista a partir de ahora es la República ha sido secuestrada. Ese argumento. Entonces, claro, el golpismo está justificado, la dialéctica política, lo malo está justificado. En este momento la República ya se identifica con las izquierdas, ya se han apoderado del concepto de República. Claro, para ellos sí, entonces la República, no solo Alcalá Zamora, jefe de Estado, Alejandro Lerroux, jefe de gobierno, Gil Robles, que asciende a ministro de la Guerra de la República, no, ya es que eso no es la República, eso ya es fascismo, ya está ¿Cómo ya más o menos? Claro, efectivamente, entonces eso ya no la República somos nosotros. Si nosotros gobernamos es nosotros, si no gobernamos ya no lo es. Digamos, ese argumentario de la República. Y ese argumentario lo compran, lo suscriben, y también es su responsabilidad, los republicanos de izquierda. Manuel Azaña, Martínez Barrio, también lo compran. Que es un poco, no. Ellos dicen, ¿qué está pensando Azaña y Martínez Barrio en las elecciones siguientes? Entonces, vamos a aliarnos. Han visto que los socialistas tienen masa social y dicen, estos hay que controlarles un poco nosotros. Y entonces, cuando el Partido Comunista, que es el Partido Comunista que lo propone el Frente Popular, por instrucciones de Moscú, además, como habíamos visto sí, de hecho lo reconocen sus papeles y además lo aplicaron en varios países, en Francia también, y en Francia no tuvo una consecuencia tan nefasta como en España, quizá por la invasión o quizá porque eran más prudentes León Blum y compañía. Bueno, en España lo propone el Partido Comunista, para el Partido Comunista era un esfuerzo, era pactar con los malvados perros de la Segunda Internacional del PSOE, que eran sus enemigos teóricamente. El Partido Comunista ha crecido muchísimo en la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre no la organizaron ellos, la Revolución del Partido Socialista, pero a raíz de su fracaso la gente en las cárceles se vuelve comunista. Entonces se encuentran con que el Partido Comunista pasa de ser un diputado a tener un grupo parlamentario entero, ¿no? Pues bueno, en el Frente Popular el líder, curiosamente, la cabeza de cartel es Manuel Azaña, que es una cosa curiosa, ¿no? Un partido que tenía 7 diputados en el 33 le escogen como símbolo para él mejor. Dicen, no, ya sí, yo controlo esto. Era un poco para decir al electorado no revolucionario, decir, no te preocupes, que aquí estoy yo, que soy una figura calmada, tranquilita, tú vótanos y ya verás como yo controlo esto para que no se vaya a desmadre. Y se produce la famosa campaña del Frente Popular, que ganan en febrero de 1936. No voy a entrar en los debates sobre si esas elecciones fueron limpias o no, porque me supera. Voy a decir lo que legalmente se proclamó. Si luego alguien dice, no, pero hubo trampas, yo ya no puedo entrar en eso. El caso es que se proclama que ha ganado el Frente Popular, por muy poquito, pero ha ganado, y de nuevo se repite un poco el Pacto de San Sebastián, que es la fuerza que tiene más votos vuelve a ser el Partido Socialista Obrero Español. El Frente Popular no era una coalición, se presentaba por separado, era un pacto. Era, si los partidos que formamos el pacto del Frente Popular sumamos, gobernamos juntos.
sumaron y tenían para ganar. Pero se nombra como jefe de Estado, se echa, por supuesto, inmediatamente a Alcázar Zamora como jefe del Estado porque les ha traicionado, porque permitió que gobernaran los que habían ganado las elecciones. Incluso el segundo, Lerroux, se tiene que huir pitando. A Lerroux le hubieran matado. Seguro, era el primero de la lista, porque era algo peor que un fascista, era el traidor, con lo cual hizo bien en escapar. De hecho, no me sorprende. Luego dicen que por qué apoyó al bando nacional. Digo, es que los otros le hubieran matado si no lo hubiera hecho. Bueno, hay que recordar la figura de Melquiades Álvarez, digo, como ejemplo del asesinato de un republicano. Sí, bueno, una cosa interesante, aunque no es el tema, pero me divierte, es que no se cuenta muy poco. Es que hubo más ministros republicanos asesinados por la República que por el franquismo. Se comenta muy poquito. Quiero decir, sé que es muy triste y muy frío hablar en plan estadística, pero ministros de la República asesinados por el franquismo, que yo recuerde, hubo 3, que fueron Julián Zugazagoitia, del Partido Socialista, Luis Companys, que fue ministro, aunque él renegó de ese cargo, pero bueno, él fue ministro de Marina durante un tiempo de España, y esos se les pillan a los dos en Francia, los nazis, y los llevan a España y se los cargan aquí en el año 40, y uno anarquista llamado Peiró, de la CNT. Esos que son los 3 ministros de la República asesinados, entre comillas, por usar la jerga. Asesinados o ejecutados, sí. Pues asesinados o ejecutados por la República. Fueron sometidos a un consejo de guerra, sí. Pues asesinados o ejecutados por el Frente Popular, es decir, el bando republicano de la Guerra Civil, que yo sepa, estuvieron, vamos a contar, Melquiades Álvarez, que ha sido ministro en la etapa anterior, pero bueno, que había sido presidente de las Cortes, maestro de Manuel Azaña, Gerardo Abad Conde, que era también republicano, Rico Abelló, que era también Martínez de Velasco. Todos estos habían sido ministros en esta etapa de la ceda del vino negro. Eso es cuando empieza la guerra, están todos en Madrid, les meten en la cárcel modelo teóricamente para protegerles, asaltan la cárcel modelo y se los cargan a todos. Y luego a Federico Salmón, que era ministro también, y ese en cambio le pillan en Paracuellos, se lo cogen en Paracuellos y se fusilan allí, con lo cual creo que si no contamos me salen 6. Es decir, 6 ministros, estos sí asesinados, porque no hubo ni consejo de guerra ni hubo nada. Hombre, salvo que me quieran dar valor popular jurídico a lo que era que el Tribunal Popular que tomó la cárcel modelo y dijera, venga, vamos a juzgarles. En Paracuellos creo que no hubo ni eso, ¿no? Lo sacaron directamente y en Paracuellos lo único que había es una firma de traslado de presos, que es lo único que firmó, según el que firmó, pensando que no los iban a desviar. Bueno, hay un detalle curioso, eso lo firmaba Carrillo, pero al día siguiente de haber sido asesinado firmaba que habían sido puestos en libertad. Es algo esperpéntico, ¿eh? Él comenta, Santiago Carrillo, que él no se enteró de nada hasta el 11 de noviembre, que se lo cuenta a un embajador, creo que de Noruega o Finlandia. Bueno, entonces... Lo curioso es que sigue habiendo sacas después, que es lo que le dicen siempre. Dices, pero vamos a ver, si usted el 11 se lo habían dicho, no hubo sacas solo del 9 y el 11, 12, 13, 14, hasta diciembre. Entonces siempre es su propia versión, es un poco extraña. Pero además su propia versión es que él firma el traslado, y sin que él supiera nada, se entera luego que los han desviado de... Pero lo curioso es que luego firmaba que habían sido puestos en libertad, cuando él sabía... o debería intuir que habían sido asesinados. Es decir, él firmaba el traslado a una cárcel y luego al día siguiente firmaba que esos presos habían sido puestos en libertad, como si ya no fuera responsabilidad de él. Todo, no sé, todo en todo caso, lo que se llama responsabilidad política es innegable. O sea, quiero decir, al final, si quiere, y estamos haciendo, digamos, la lectura más favorable hacia él, que es decir, que es responsabilidad política. En el caso del Partido Socialista tampoco se queda muy a salvo del tema de la legalidad, y si se quiere tan por la derecha. Si lo triste es que aquí en la legalidad no importaba a nadie en ese momento. En el caso de lo que pasa es que por poner a un favor en la guerra civil, a partir, y es muy importante a partir de septiembre del 36, el bando de la derecha, lo que tiene que ser militar, sí hace una jerarquía más ordenada. La parte más horrorosa del régimen nacional, del bando nacional, es antes de esa fecha. O sea, lo que se dice siempre, la Danza de Badajoz, Lorca, la Niña Maravillas Lamberto, si usted mira las fechas, son todas antes de que haya un jefe de Estado. Porque cuando se pone un poco de orden, no digo que no sea horrible estas ejecuciones, pero digamos ya el que quiere su venganza personal, dice, no, su venganza personal, pero eso lo tiene que autorizar el señor de arriba, que eso durante la primera etapa no ocurrió. Pues fíjate, yo en la matanza de Badajoz estoy escribiendo un... pues interesará mucho. Pues eso se ha hecho antes de que llegue Franco al poder. Pero como Isel Domínguez, que es un gran historiador y que ha escrito mucho sobre esto, y claro, la auténtica matanza es lo que se va encontrando en General Yagüe a la medida que va liberando pueblos. Es lo que hablábamos antes. La matanza era cometida por los republicanos o los anarquistas o los milicianos en todos los pueblos que habían tomado. A Arias Navarro le apodaban el carnicero de Málaga por el tema de la represión en Málaga. Es verdad que él, lo que nos diría, por Arias Navarro murió, él nos diría, oiga, yo me encontré con lo que me decían aquí de que este señor le ha sacado los ojos a este tal, pues apliqué lo que yo entendí que era justicia en lo que estamos hablando de una guerra civil. ¿Qué problema tiene esto? Y vamos a por jugar limpio. Es que nunca sabemos y nunca sabremos si alguien colaba venganzas personales. Igual que el señor socialista diga, voy a matar a este cura que me cae mal y voy a matar a este señor porque digo que es un fascista, y de paso de repente me quito la novia. También lo meto.
Pues en una guerra civil, ¿qué problema tenemos siempre? Que nunca sabremos si de repente en esa represión que dice, pues voy a jugar a todos los de Málaga, voy a jugar a todos los de Badajoz, y de repente a lo mejor el tío X, es que la gente se vuelve loca, y digo, nada peor que cuando el pobrino coge el hacha. Nunca sabremos cuántos usan, es decir, bueno, pues de repente, este profesor me suspendió un examen. No, este era muy republicano, ¿eh? Y no, este yo le vi aplaudir cuando mataron al cura. Bueno, bastaba con que uno te delatara y declarara que había sido así para que te pusieran. Por eso la represión es algo horrible. Lo que dice en el bando de la izquierda es que si en el bando de la derecha, a partir de el año que llega Franco, digamos, una estructura, por lo menos es un poco más ordenado, aunque siga habiendo represión, sí. En el caso de que nunca lo hubo. Con lo cual, esa parte de venganzas personales ocurrió hasta el final. Hasta el final. No hubo ningún... Bueno, hay que recordar la huida de Esquerra Republicana hacia Perpiñán, hacia Francia, el mérito que tenía ir asesinando a todos los presos que iban con ellos. La matanza de Salamina, de la cual tiene responsabilidad un señor que murió aquí sin que nadie le molestara, que es Enrique Lister, pues está allí en la historia. Eso era, ellos ya sabían que iban a perder, pero se ve que querían irse jorobando. Y matando a todos los presos que iban con ellos. Entre ellos se escapa Sánchez Maza. Sí, la famosa historia de cuando parecía que era un historiador más equilibrado de lo que luego ha sido en aquel momento Cercas, que los cuenta muy bien en aquella obra. Cercas, sí. Que en aquel momento intentaba ser más equilibrado. Sí, ¿no? ahora ya no, se ha echado al monte. Entonces, en el caso de... A mí me gusta mucho la figura de Indalecio Prieto, que la gente se sorprende mucho cuando lo digo, que Indalecio Prieto tiene una responsabilidad clara, por lo menos en la Revolución de Asturias, que ha reconocido él mismo, pero Indalecio Prieto, cuando se puso la matanza del 22 de agosto, cuando a él le dicen, digo, oye, ¿dónde están los presos estos? No nos han matado a todos, incluyendo a Melquiades Álvarez o tal, dice, hemos perdido la guerra. Y dice, ya hemos perdido la guerra. Porque dice, si estamos permitiendo que pase esto... Eso lo reconoce el propio Indalecio Prieto, que había que recordar que meses antes su escolta había asesinado a José Calvo Sotelo. El tema de Calvo Sotelo es un tema muy interesante, porque se ejemplifica. Es verdad que hay un hecho, Juan Simeón Vidarte, al que expulsan del Partido Socialista porque cuando le considera a Indalecio Prieto un espía procomunista, como acaba expulsando al doctor Negrín, yo creo que estaba enfadado, y él es el que cuenta en un libro que el que mató a José Calvo Sotelo, el que era Cuenca, creo que es el nombre de Luis Cuenca, y ese efectivamente era un socialista prietista totalmente y había trabajado para Prieto, y eso nos permite suponer. ¿Eso quiere decir que habría una orden? No lo sabremos nunca. No lo sabemos. El hecho es que nos pone que, bueno, el titular de que era socialista y que era Indalecio Prieto es la parte que no lo quita nadie. Nos quedan 3 minutos. Yo creo que para la próxima semana vamos a hablar, si te parece, ya el PSOE. Bueno, rematamos esto y hablaremos del PSOE en el exilio y el PSOE ya a la vuelta el PSOE de Suresnes del 74. Por terminar el tema de Calvo Sotelo, hay que recordar que Calvo Sotelo le habían amenazado en Cortes a Ángel Galarza, diciendo que la que siempre se dice que fue la pasionaria, no fue la pasionaria. Es complicado. La pasionaria se dice que él, tras hablar, dijo, ha dicho su último discurso. Su último discurso aquí. Ella dijo, es la última vez que ha hablado aquí. En la única entrevista que habló sobre esto, que es a Vicent, le dijo que ella nunca pronunció aquello y que no figuraban en el diario de sesiones. Ahora bien, tenemos a Madariaga, que dice que lo dijo y se lo escuchó decir, y a Tarradellas, que dice que lo dijo y se lo escuchó decir en sus memorias. Y tampoco son dudosos. Tarradellas y Madariaga sostienen que eso fue lo que le dijo la pasionaria. Entonces, que corrió, digamos, el dicho por la de que lo había dicho, corrió. Entonces, ¿qué es probable? Que como Galarza le había amenazado en corte, Galarza era del PSOE, no era del Partido Comunista, que ese sí está en el diario de sesiones, que en ese momento pudiera murmurar pasionaria, este hombre acaba de decir su último discurso, y lo oyera Madariaga y lo oyera Tarradellas. La amenaza de muerte es Galarza, y el que remata la faena es la pasionaria. Sí. En todo caso, en Mundo Obrero tenemos un editorial estupendo que dice: el pueblo hará pagar a Sotelo por sus crímenes, con lo cual, en fin, la simpatía mutua de los de la derecha y la izquierda es la que es, y por eso acabó como acabó. ¿Dónde nos quedamos para continuar la próxima semana? En el PSOE de la clandestinidad, y además va a ser muy divertido porque es la pelea entre Prieto y Largo Caballero, Prieto y Negrín. Remataremos la guerra. ¿Qué pasa con ese PSOE durante la guerra? ¿En manos de quién está? Se matan entre ellos, como pasa siempre. Eso es. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, JF La Mata, yo creo que muy interesante, y la próxima semana rematamos el PSOE del final de la guerra, el PSOE de la clandestinidad y el PSOE de la transición. Muchísimas gracias, como siempre, por tu presencia aquí. A ti y a los oyentes por soportarme.